Hola, hoy en Retrologando vamos a revisar un poco la obra de un gran artista, de un gran poeta, de un gran narrador, sobre todo narrador, por muchos considerado con justicia el padre del género policíaco y del género del terror moderno. Me refiero a Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe nace en 1809 en Estados Unidos, vive 40 años, o sea, el año 49 pues aparece de una manera un tanto extraña, aparece muerto en una calle con una ropa que no era suya. Bueno, pues él, pues claro, he sabido que él pues tenía una adicción al alcohol tremenda, él, a la que podía, él de forma voluntaria intentaba evitar el alcohol, pero no lo conseguía, y entonces se cogía unas trompas monumentales, o sea, de entrar en lo que hoy sería, pues habría tenido no sé cuántos delirium tremens, comas etílicos habría estado 2 o 3 veces, hasta que se lo encontraron allí, y le llevaba hasta los últimos extremos, hasta conseguir, pues, acabar con su vida. Aquí no vamos a entrar mucho en la biografía, no vamos a entrar en la biografía de él para nada, o sea, vamos a sencillamente pues por contextualizar, es muy conocida y hay muchísima bibliografía y programas de televisión y todo, incluso alguna cosa que repasaremos es relativa a la biografía de Poe. A nosotros lo que nos interesa es el autor literario. Poe es un gran lector, es un individuo que en su momento, entre los diversos empleos que tuvo, bueno, tuvo bastantes y muchos sugeridos o apadrinados o incluso proporcionados por personas que creen en su talento como escritor. Entre ellos figura, pues editó bastantes revistas, él siempre quiso hacer revistas. Las revistas de entonces no eran como las de ahora, las revistas de entonces pues tenían una divulgación muy concreta, o sea, una cosa de que daba prestigio, y él pretendía pues crear revistas, dirigirlas él. Lo contrataron en determinadas revistas, en imprentas, en distintas cosas. Sí llegó a hacer algunas revistas, pero no llegaron a buen puerto, no fueron los acontecimientos que él esperaba ser. No obstante, era un gran lector y además que asumía muy bien lo que leía, lo asimilaba muy bien y parece ser que muy rápido. Entre sus influencias fundamentales y sobre todo en el ámbito del terror, porque ya nos vamos a dedicar al terror y a lo policíaco, él es indudablemente el padre del género policíaco. O sea, los primeros textos detectivescos, no de novela negra, naturalmente, son 3 relatos suyos, los protagonizados por Auguste Dupin, que ya llegaremos a ello, y del terror actual. El terror moderno, porque lógicamente antes que él ya había habido pues personas que habían trabajado el terror en la literatura, algunas de las cuales lo influenciaron más y otras menos. Por ejemplo, está Horace Walpole, pues el padre del gótico, con el Castillo de Otranto. Está Anne Radcliffe, con los misterios de Udolfo, con el italiano. Son textos que él trabajó y que le interesaron. Matthew G. Lewis con el monje, o Charles Maturin con Melmoth el Rabundo. Por ejemplo, pues eran, entonces en su época sería lo que podríamos considerar bestseller. Entonces él pues, iba leyendo todo esto, iba pues, planificando lo que sería su obra. Él escribió bastantes también notas, cartas y cosas sobre crítica literaria. A él le interesó sobre todo siempre la poesía y el relato corto. Tiene alguno largo, pero bueno, en fin. Lo que decía, en cuanto al relato policiaco, una puntualización. Hay quien considera que William Godwin, también contemporáneo, el padre de Mary Shelley, con la aventura de Calecar, pues que podía ser el que le disputara la paternidad del género policíaco. 2 razones que nos desaconsejan. Una, lo de pues son textos voluntariamente policíacos. Lo otro, tiene algún seco de intriga en algún momento. Y dos, lo de pues sigue un razonamiento que se aplica a las novelas detectivescas posteriores. El otro es una novela muy larga, que pasan muchas cosas, entre las cuales alguna podría ser alguna tendencia a este tipo. Después, por supuesto, Wilkie Collins con La piedra lunar y La dama de blanco, pues ya sí, siguen la estela del relato policíaco, en este caso ya extenso, pero bueno, pues es el que primero sí asienta la base de lo que será el género posterior. Por dedicarnos un poco a su obra, aquí tenemos pues una edición bilingüe, en Río Nuevo, de su obra poética completa. En bilingüe, o sea, aquí vienen los poemas en este librito, viene una introducción y vienen los poemas en inglés y en español, pues todos los distintos poemas en los que no me voy a detener. También tenemos estos libros, que ya vamos a ver. Estos libros que son algunos de sus ensayos. Aquí tenemos Eureka. Eureka es su ensayo más extenso. Él, una de las revistas que él creó
la bautizó Eureka, de pues pseudofilosófico, escrito sobre poesía y poética, es una recopilación en español por Hiperión de ensayos de Poe sobre esto, y ensayos y críticas de Alianza Editorial, traducido por Cortázar, que fue el gran traductor de Poe, donde encontramos, pues lo primero que tenemos que encontrar es el índice, aquí tenemos, donde encontramos en el índice, pues cosas que van desde al lector y va hablando de Charles Dickens, de Tolstoy, de criptografía, filosofía, desmoblaje, o sea, cuestiones críticas teóricas que a él le interesaban. Y también tenemos estas cartas de un poeta, que esto desde 1826 hasta el año de su muerte, 1849, donde se recopilan pues estas cartas que se conservan de lo que él iba enviando, ya digo, desde su calidad de poeta. Que fue lo que a él más le interesó junto a los relatos, pero él valoraba más la poesía. Aquí tenemos la edición en inglés, la original, de los cuentos completos y los cuentos y poemas completos de Edgar Allan Poe, sería en la edición de Penguin, en original, donde tenemos pues todos los, pues prácticamente la obra completa, salvo los ensayos, que por cierto, que antes enseñado los que la edición convencional tradicional, ahora se está publicando, al parecer en 2 tomos, hay un primero que incluye parte de lo que he enseñado y vendrá un segundo. No sé de qué exactamente en qué sistema se basarán para hacer estas cosas, pero bueno. Y vamos con los cuentos, aquí tenemos los 2 tomos clásicos, la traducción de Julio Cortázar, los cuentos de Poe, que vamos a manejar ahora porque, bueno, vamos a dedicarnos. Aquí tenemos otra edición más reciente, edición con comentarios. Esto es una edición de los cuentos, donde pues determinados escritores, Espido Freire, pues vamos a ver quién tenemos aquí, Carlos Fuentes, Vargas Llosa, pues opinan en introducciones, en epílogo o en introducción a cada relato, pues lo que ellos consideran sobre cada cuento en cuestión. En todo caso son traducciones distintas y nosotros pues nos vamos a centrar más en la de Cortázar, que fue el gran divulgador en español de Poe. En el tema detectivesco, vamos a separar dentro de los cuentos. Cortázar hace 7 grupos, hace una agrupación en 7 bloques. El primero serían los cuentos de terror, el segundo serían los cuentos sobrenaturales, los metafísicos, los analíticos, que vendría a ser los policíacos, de anticipación y retrospección, de paisaje y grotesco y satírico. Estos serían los 7 grupos que establece Cortázar. En cualquier caso, los cuentos de género policíaco son 3, donde desde el primero, el asesinato de la Rue Morgue, archiconocido, donde se nos presenta el personaje de Auguste Dupin, que es un razonador, es una persona que aplica los sistemas del análisis a la ciencia criminal. Estamos hablando de un momento en donde la policía era poco menos que, y además ambientado en Francia, donde había habido el personaje de Vidocq, que había sido, como es conocido por todos, había sido un delincuente, después fue confidente de la policía y se hizo jefe de la policía. Contrató a un montón de tipos que él conocía de su misma calaña, que fueron los agentes de policía, y aplicó una serie de métodos, como por ejemplo la recopilación de huellas dactilares y otras cosas semejantes. Pues un poco se rige por esto para su Auguste Dupin, que a su vez viene con su acompañante. Ya estamos viendo algunas de las claves que irán sucediéndose en lo que vendrá después. Entonces, los 3 cuentos de policíaco son Asesinato de la Rue Morgue, La carta robada y el asunto de Mary Rogers. El primero, el de la Rue Morgue, es absolutamente conocido. 2 señoras de pronto empiezan a chillar. Cuando consiguen abrir la puerta se encuentran con una metida en el hueco de la chimenea y la otra que la levantan con un corte en el cuello, que en el momento de levantarla se cae el cuerpo y se queda la cabeza en la mano del tío que la estaba levantando. ¿Quién ha hecho esta salvajada? Pues resulta que van averiguando y cuando aparece Dupin empieza a descubrir una serie de cosas por un anuncio en un periódico solicitando un marinero que tiene un mono muy grande, que lo ha encontrado. Viene el hombre a recuperar el mono y no era verdad. Le tienden una trampa al mono y descubre el marinero ha visto lo que ha pasado. Y el mono, pues, tal y cual, que el mono que había entrado era un mono, un orangután gigantesco, que resulta que es que además imitaba, ¿no? Que lo que veía que hacía la gente, pues lo imitaba. Entonces había visto un señor afeitarse y es lo que le intenta hacer a la señora con la lavada de afeitar, que lo que hace es que la degüella. Y tal, bueno, en fin.
Aquí estamos hablando del sistema la carta robada es otro clásico. El Mary Rogers, el asunto de Mary Rogers es una cosa que está basada en un hecho real, después lo veremos, y que tiene una solución difusa, porque tampoco se sabe, esta la opinión de Poe fue uno de los que lo expresó, ha habido otros autores que se han pronunciado sobre el asunto, pero una cosa que no terminó de quedar clara. Y la carta robada es el clásico recurso, que es la primera que se utiliza, de un papel que se supone que se ha robado, ¿y dónde está escondido? ¿Dónde se esconde una carta? Entre otras cartas. ¿Dónde esconde usted un árbol? En un bosque. Pues lo mismo, esa es la carta robada. Eso en cuanto al género policíaco, cuya semilla, insisto, encontramos aquí. Después ya vendrán muchas cosas muy dependientes o muy directamente seguidas de esto que estamos hablando. Y en cuanto al terror, bueno, aquí sería pues, muy extenso detenernos, pero bueno, tenemos por ejemplo el gato negro, esos cuentos tan conocidos donde el hombre odia a ese gato, el gato de la mujer, y le salta un ojo al gato y el gato le araña y el gato le hace tal. Y al final está harto la mujer, la mata, la empareda en la pared, donde vienen los policías, miau, miau, quita la pared y se encuentran el cadáver de la mujer con el gato allí, que el gato ya lo había ahorcado delante. O por ejemplo, el caso del señor Valdemar. Encontramos, pues eso sería de anticipación quizás, donde encontramos un señor que mediante la hipnosis pretende hacer regresar a otro de la muerte. O tenemos el barril de amontillado, donde un señor que descubre que la mujer está engañando con otro, el otro muy aficionado a catar los vinos exquisitos y tal, lo invita a su casa a que pruebe el vino y cuando lo tiene ciego de bebé, pues coge lo empareda, le gustaba emparedar las paredes a este poeta. Por ejemplo, pues yo, hombre, la caída de la casa Usher, esto es un modelo, es el primer relato que se hace, primero, siendo además obras de tan escasa dimensión, con normalmente eran muchos personajes y obras muy largas. Por ejemplo, las de Anne Radcliffe son novelas monumentales. Pienso la de Maturin, el Redondo. Él no, él hace rato y además con pocos personajes. En la caída de la casa Usher tenemos la casa como personaje. Lo que van transmitiendo los personajes es la esencia de la misma casa. Esto en terror no se había. Había la casa fantasma, la casa fantasmagórica, donde había espíritus, donde había cosas, pero no la traslación de una cuestión racional, la situación de los personajes, que viene extendida o viene generada por la casa. O sea, a la vez que se extiende la casa lo promueven ellos mismos. He sabido que tiene el señor Asher a su hermana enterrada, tal y cual, y resulta que la hermana está viva, en fin. Otros cuentos memorables, la máscara de la muerte roja, un cuento precioso. La sombra, donde unos guerreros griegos, están haciendo los honores a uno que ha muerto, no en batalla, sino por la peste, sin darse cuenta de que teniéndolo allí, mientras están celebrando el banquete, están contrayendo ellos mismos la peste. Esos son cuentos, pero además que la técnica de relatar de Edgar Allan Poe es una maravilla, porque es que te introduce de una forma que es que no te puede escapar, que es que estás metido dentro, como si estuviera en la atmósfera de aquello. El hombre en la multitud, que es un hombre que roba las almas, que roba los espíritus de la gente que tiene alrededor, que son tantos cuentos que acordarse de todos y mencionarlos todos sería imposible, pero porque es que son todos maravillosos. Algún poema, El Cuervo, por ejemplo, también, El Cuervo, Nunca Más, Nevermore, Nevermore. En fin, no quiero extenderme mucho porque tampoco es la cuestión. Estamos viendo lo que digo de los visos del terror moderno, del terror actual, del terror contemporáneo. También aquí estamos encontrando una revolución respecto a lo antecedente, que era la novela gótica a la que me he referido. En este sentido, llegamos a la última obra de él, muy inquietante, llena de sugerencias, pero que no terminó, que es El Faro. El Faro, y aquí entramos ya en el terreno ya no de lo que hace Poe, sino de lo que se ha hecho sobre o acerca de Poe. Es decir, Edgar Allan Poe, aparte de su obra, que es lo que hemos visto básicamente, faltaría el Arthur Gordon Pym, que es la novela que él escribió, que también, en cierta medida, se vincula con otras dos novelas que le hacen de secuela. Una serie Las montañas de la locura de Lovecraft y otra serie La finge de los hielos de Julio Verne. Siguen un poco la trama narrativa que queda inconclusa en el Arthur Gordon Pym. Pero en cuanto al grueso de su obra, que ya hemos repasado, es lo que es esto. Pero, ya digo, hay multitud, bueno, bibliografía sobre Poe hay toda la que se quiera, toda la que se desee. Pero yo me voy a referir a determinados casos, que además son los que más conozco, de autores muy posteriores, recientes,
que han abundado sobre la figura de Poe o sobre los escritos de Poe. El Faro, ya digo, lo dejó inconcluso y de pronto, pues una serie de autores españoles, Cristina Fernández Cuba, Javier García Sánchez, Angelina Gordischer, José Jiménez Lozano, Gustavo Martín Garzo, Juan Perucho, Juan Manuel de Prada, Elena Santiago y Horacio Vázquez Rial, hacen unas continuaciones. Poe dejó el Faro inconcluso, cada uno de estos autores pues propone una continuación. En otro orden de cosas encontramos, por ejemplo, los textos biográficos. Aquí en este número de la revista Historias para no dormir, encontramos que tiene su correspondiente capítulo en televisión, El Cuervo, de Narciso Ibáñez Serrador. Aquí abajo, que ya digo, en la serie televisiva tiene su correspondiente capítulo, que no es ni más ni menos que la biografía de Poe, como las dificultades que va encontrando en su vida, su adicción al alcohol, etcétera, etcétera. De igual manera que en los últimos momentos de Poe lo encontramos en Dónde está una lume, dónde está, de Alfonso Sastre, que es una obra que ya mencionamos en su momento, en su vídeo sobre Alfonso Sastre Retrologando, y que aquí recordamos pues como apunte sobre, muy interesante, sobre los últimos momentos de Poe. Aquí tenemos de Wolfgang Martin Kewick, es que aquí hay gente que no sé por qué no se pone apellidos más raros, porque Wolfgang Martin Kewick, esto será muy corriente, será como decir García en otros países, pero aquí, bueno, pues este señor hace una biografía de Edgar Poe muy sucinta, muy pasando por encima, recogiendo todas las leyendas, los mentideros de Poe, pero está muy interesante en ese sentido. Un poco más rigurosa, más alejada de los mentideros, que también los mentideros le dan su encanto, porque claro, todo lo legendario mítico que se le supone viene de allí, pero más sujeto a lo que fue la realidad, esta otra de Peter Ackroyd, publicada por Edasa, ya digo, es más rigurosa y más sujeta a lo que era por lo que sucedió. Aquí tenemos otro libro, Edgar Allan Poe y el misterio de la bella cigarrera, la investigación de la atroz muerte de Mary Rogers, de Daniel Stashower, que es el apellido del señor este, ubica a Edgar Allan Poe en el caso real que hemos hablado antes, sobre el que Poe después hace su relato. Entonces, ¿cómo Poe se involucra en la investigación? Según él, ¿cómo va? Esto es un poco ficción y pretendiendo ser realidad. Naturalmente esto es una novela, esto es una cosa que no es biográfico de verdad. Sí es verdad que Poe se interesó, que recopiló artículos de la prensa del momento y se interesó por el caso, como lo demuestra el haber hecho su relato. Pero de ahí a como por ejemplo hacía Conan Doyle sí había algunos casos que se iba allí y participaba en la investigación de forma activa. Esto pues no lo hacía. Esto es otra cosa porque no me ha dado pie con bola, porque siempre estaba pedo, entonces no. Aquí tenemos otra novela, Nicolás Frobenius, termina en J, La cara del miedo. La cara del miedo, esto viene a ser un poco una narración, una novela, sobre lo mismo que versaba el ¿Dónde está una lume, dónde está? De Alfonso Sastre. Es decir, los tiempos finales de Poe y sobre todo recreando la gente que había a su alrededor. Hay un señor religioso al que Poe de alguna forma admiraba y lo deja como albacea literario, que era un tío que nada más que le hacía putada, que le hacía una cabrona detrás de la otra. O sea, estaba Poe entrando en una revista y el otro se encargaba de decirle a los dueños, oye, que este es un indeseable, que nada más que hace que emborracharse. Le iba, según la novela hablo, iba haciéndole zancadilla y el otro nada más que le estaba agradecido, pensando que lo que hacía era ayudarle. En fin, cosas que... Y aquí tenemos de Matthew Pearl, este es un autor de bestseller, el autor del Club Dante, de otra novela en esta misma línea sobre el misterio de Dickens. Esta es La sombra de Poe. Aquí pues saluda a Poe, una indagación supuestamente sobre la muerte de Poe. ¿Por qué se muere, cómo se muere y de qué forma llega a morir así? Bueno, es una narración ficticia, es una cosa que no pretende tener ninguna base real, pero que de alguna forma pues siempre pues contribuyen a erigir todo este monumento que es toda la mitografía que existe sobre Edgar Allan Poe. Pues nada, pues lo dejamos aquí. Yo pienso que tampoco necesita una grandísima presentación, porque es muy conocido, muy reconocido, y más que debe serlo, si por casualidad alguno no conoce pues, estos materiales, yo creo que son absolutamente recomendables y casi diría necesarios para conocer mucho de lo que es la cultura de la actualidad, del tiempo presente. Por mi parte, pues aquí me quedo, que ya es bastante. Si te gusta, pues le das like, si no, pues te suscribes. Puedes decírselo a toda la gente que se te ocurra que pueda tener
gana o algún interés en suscribirse, añadir comentarios, sugerencias, lo que sea, en la parte de abajo de los vídeos y en la página web www.retrologando.com. Hasta otra.